Buenas tardes, el día de hoy les voy a presentar el tema de la neoplasia intraepitelial cervical. Mi nombre es Saúl Alejandro Tejeda Guerrero. Por definición, el crecimiento es el crecimiento normal de las células del estrato escamoso en el cuello uterino. Esto es potencialmente precursor del cáncer cervicouterino. Y bueno, para comenzar, un concepto de displasia que son antecedentes del NIC. Tenemos dos definiciones: anomalías epiteliales cervicales caracterizadas por atipia citológica, un aumento de la actividad mitótica y pérdida de la polaridad. Y del manual del CTO, un epitelio poliestratificado con alteraciones en la diferenciación que no llegan a ser tan intensas como las del carcinoma in situ. La displasia en un principio se clasificó como leve, moderada y severa, pero más tarde, en 1963, el Dr. Cos decía que se tenía que separar la displasia leve y moderada de la displasia severa y el carcinoma in situ. Esto sobre todo debido al tratamiento, ya que la displasia leve y moderada debía considerarse como lesiones borderline y la severa y carcinoma in situ como entidades que podían superponerse morfológica y biológicamente. La displasia leve y moderada no se trataban por considerarlas inicuas, y la displasia severa y el carcinoma in situ recibían tratamiento porque podían convertirse en un carcinoma invasor. Por este motivo, la displasia y carcinoma in situ fue suprimida y se introdujo el término de neoplasia intraepitelial cervical, donde ya estaba incluido el carcinoma in situ. En etiopatogenia, el papel del virus del papiloma humano en el desarrollo de estas lesiones es importante, debido al que el 70% del cáncer cervicouterino está relacionado con los tipos 16 y 18, que son llamados oncogénicos, y el 90% de verrugas anogenitales se deben a los tipos 6 y 11. La infección por virus del papiloma humano por sí sola no es productora del cáncer, y la persistencia del virus de alto riesgo es necesaria, pero no una condición suficiente para desarrollar al menos algún tipo de cáncer cervical invasor. Aunque la expresión de la presencia del papiloma como NIC puede ocurrir en un plazo de meses de la adquisición viral, el curso del tiempo de NIC3 a cáncer invasor tiene una media de 8.1 a 12.6 años. La mitad de las pacientes infectadas llegan a producir anticuerpos contra el virus, pero además estos no son del tipo protector. Los factores de riesgo que se encuentran para neoplasia intraepitelial cervical son mujeres de 25 a 64 años de edad, inicio de relaciones sexuales antes de los 18 años, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual y sobre todo la infección por VPH, ya había sido mencionada, múltiples parejas sexuales, tabaquismo, desnutrición, deficiencia de antioxidantes, pacientes con inmunodeficiencia y nunca haberse practicado antes un estudio de citología. Como diagnóstico tenemos la citología cervical, que consiste en la triple toma de células del tracto genital y es uno de los métodos para detectar cambios citomorfológicos precursores de malignidad y etapas tempranas del cáncer cervicouterino. El procedimiento, empieza por dar una consejería y un consentimiento informado al paciente. Luego, ya que acepta y firma el consentimiento, colocar al paciente en posición ginecológica. Se introduce el espejo vaginal para observar el cuello uterino. Se toma una muestra que sea suficiente con espátula de aire modificada de exocervix y endocervix. Después se hace un extendido de la muestra en dos zonas. Se coloca en un portaobjetos de forma separada y circular sin ejercer presión. Se fija de inmediato con citospray o se impregna con alcohol éter. Se rotula la placa con lápiz de diamante. Se coloca en la caja de transporte etiquetada y se envía la solicitud al laboratorio de patología con los datos principales, como son nombre, edad, fecha de la toma, fecha de última menstruación, fecha de último parto, antecedentes ginecobstétricos, datos clínicos y algún otro dato que sea relevante para la toma de muestra, y además de citologías anteriores. Y en el laboratorio se tiñe con técnica de Papanicolau y bajo visión microscópica se analiza. Las indicaciones para realizar la citología son una detección oportuna de cáncer de cuello uterino, un análisis seriado del índice hormonal
investigar la presencia de infección o infestación por algún otro patógeno. Y la citología cervical se debe realizar a toda mujer con o sin actividad sexual. Las contraindicaciones: las relativas serían mujeres que presenten sangrado uterino menstrual activo, un coito previo a 24 horas, contraindicaciones absolutas, mujeres que se han aplicado medicamentos intravaginales y antecedentes de duchas vaginales de 24 horas previas. La colposcopía es una técnica complementaria a la exploración del tracto genital inferior y su objetivo es localizar y describir topográficamente las lesiones ante una citología normal. Se va a evaluar las mismas y si es necesario hacer una biopsia dirigida. Se complementa con la tinción de ácido acético al 3% y con el test de Schiller, que es la captación del Lugol. Los hallazgos colposcópicos anormales son epitelio acetoblanco, que es un área de epitelio escamoso que se torna blanco y opaca después de la aplicación del ácido acético. Epitelio yodo negativo, que es aquel que no se va a teñir con la solución del Lugol-Schiller, y es un epitelio estratificado normal, se tiñe de color café. Cambios en la coloración: leucoplasia debido a necrosis y queratinización. Es un epitelio blanco presente antes de la aplicación de ácido acético. Hay hiperkeratosis y parakeratosis y aparece como una placa blanca elevada. Punteado es un patrón vascular, es una serie de puntos apreciados a través del epitelio acetoblanco y representa un patrón vascular atípico en el estroma papilar como respuesta a un factor angiogénico. Mosaico: vasos que forman líneas o separaciones alrededor de bloques del epitelio blanco en un patrón de mosaico. Los grados más elevados de anomalías muestran patrones más gruesos y vasos con distancias intercapilares aumentadas. Vasos atípicos son los vasos irregulares que muestran variación notoria de calibre y trayectoria, con ramificación irregular y a veces con aspecto de coma, sacacorchos o espagueti. Dentro de estos hallazgos se encuentra una clasificación que se llama de Mateo Aragones y consta de 5 tipos, que es tipo normal, tipo 1 normal, una fina red capilar, tipo 2 aumentado, que un aumento de la red normal, tipo 3 vasos dilatados, una distribución normal, tipo 4 irregular, ya aquí encuentra las formas de horquillas, sacacorchos y hay cambios bruscos de dirección, y tipo 5 atípico, son dilataciones y estenosis con interrupciones bruscas. Para establecer el diagnóstico de cáncer de cervix se requieren tres criterios: observar células de aspecto maligno en la citología, el epitelio cervical muestra alteraciones colposcópicas y la confirmación por el estudio histopatológico. La clasificación de las lesiones: bueno, existen 3 clasificaciones: Papanicolau, Richard y Bethesda, que es la más completa. La primera, la clasificación de Papanicolau, son cambios proliferativos irregulares y atípicos que ocurren en el sitio donde se encuentran las células de reserva de la unión escamocilíndrica. Esas alteraciones se van a caracterizar por su tamaño, su forma y su organización. Se compone de 5 clases, que es la clase 1 normal, clase 2 inflamatorio, 3 sospechoso de malignidad, 4 cáncer in situ y 5 cáncer invasor. La clasificación de Richard, la crean en 1976, se emplea tanto para el diagnóstico citológico como para el histológico y la divide en 3 grupos. NIC1, que es caracterizado por células con alteraciones en su diferenciación, confinadas al primer tercio del epitelio cervical y corresponde a la displasia leve. NIC2 se representa cuando la diferenciación celular altera 2 tercios inferiores del espesor del epitelio cervical y corresponde a la displasia moderada. Las células indiferenciadas sobrepasan los 2 tercios de este espesor o incluyen por completo el espesor del epitelio. Corresponde respectivamente a la displasia severa y el carcinoma in situ. La clasificación de Bethesda, esta se origina en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos en Bethesda, Maryland. Fue propuesto por la Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical, Instituto Nacional de Cáncer, y se publicó en 1999 y se actualizó en el 2001, 2007 y 2018. Bueno, esta clasificación
aclara varios problemas, como es la toma de muestra adecuada, la categoría de células epiteliales que son anormales, y aclara que la lesión no depende de si tiene o no infección por virus del papiloma humano. Bueno, la clasificación de Bethesda. El primer punto es la calidad de la muestra, que sea adecuada o inadecuada, que sea suficiente, y el tipo de muestra, es decir, convencional, Papa Nicolau, una preparación líquida u otra. En adecuada, bueno, debe haber una presencia y una ausencia de células de la zona de transformación para notar esta diferencia. 50-75% debe ser tomado de una zona de hemorragia, inflamación, necrosis o artificios, y va a ser inadecuada cuando por artificio, inflamación, hemorragia y necrosis, y va a ser inadecuada cuando toma más del 75% del extendido por artificios, inflamación, hemorragia y o necrosis, y la información clínica es insuficiente o las laminillas están rotas o mal identificadas. La interpretación del resultado, bueno, en punto A vamos a encontrar que va a ser negativo para lesión intraepitelial y o maligno, es decir, vamos a encontrar otros organismos como son tricomona, microorganismos micóticos, microorganismos morfológicamente compatibles con infección por virus del herpes simple, y cambios celulares reactivos asociados a la inflamación, radioterapia, dispositivo intrauterino, células glandulares post-histerectomía y atrofia. Interpretación del resultado, el punto B, son anormalidades en epitelio plano escamoso. Tenemos tres apartados. Van a ser anormalidades en el epitelio plano, lesiones escamosas de bajo grado y lesiones de alto grado. Dentro de las anormalidades del epitelio plano hay células escamosas atípicas de significado indeterminado o que no se puede descartar la lesión intraepitelial escamosa de alto grado. En las lesiones de bajo grado van a ser las causadas por papiloma, una displasia leve o NIC1, y en las de alto grado es una displasia moderada, una displasia severa, carcinoma in situ, NIC2, NIC3, y por último un carcinoma epidermoide. En el punto C son anormalidades en epitelio glandular, células glandulares endocervicales atípicas, endometriales atípicas, simplemente atípicas o adenocarcinoma in situ. Y en el punto D vamos a encontrar otros que son presencia de células endometriales no atípicas en mujeres de 40 años o más. Bueno, el tratamiento se va a basar de acuerdo a la severidad del NIC que tengan. Las lesiones son de alto o bajo grado, y se inicia el protocolo de manejo desde una prueba de DNA de papiloma de alto riesgo. Son los oncogénicos de 6 a 18, y que se recomienda en mujeres de 30 a 65 años de edad, aunque ya tengan una citología cervical negativa. El manejo de la citología con NIC1 es conservador, con colposcopía satisfactoria, una citología cervical a los 6 meses y una prueba de DNA de papiloma. El manejo de NIC2 y 3 en mujeres de 25 años de edad, el procedimiento es excisional, y en quienes tengan márgenes positivos el manejo puede ser colposcopía, biopsia dirigida de grado endocervical, y si hay persistencia o recurrencia puede tratarse con una nueva excisión. A las mujeres menores de 25 años de edad con NIC2 se las puede mantener en observación colposcópica en intervalos de 6 meses por 24 meses. El tratamiento de la NIC3 puede incluir crioterapia, terapia con láser, procedimiento de escisión electroquirúrgica con ASA o biopsia de cono para extraer o destruir el tejido normal.